Bueno, muy buenos días para todos. Estamos retomando una nueva etapa de lecciones de egresados, el espacio que tenemos desde la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, dispuesto para que nuestros egresados compartan su trayectoria, sus experiencias a los futuros profesionales de la facultad y de la universidad en general. Este es un ejercicio en el que buscamos inspirar a través de las historias de nuestros invitados a esos futuros profesionales nuestros de cara al ejercicio profesional futuro, un ejercicio profesional no solamente que pone al descubierto nuestras mejores competencias técnicas que adquirimos en la universidad, sino que nos reta a ser cada vez mejores seres humanos y unos seres humanos más integrales. Y en ese sentido es que hoy justamente tenemos a Carlos Salazar Martínez, egresado nuestro del programa de Ingeniería de Control, pero con un alma y una vida paralela de escritor. Él ahorita ya nos va a contar y Carlos justamente, no quiero mencionarlo yo, siguió avanzando en sus estudios, pero no por el área justamente de control y del área técnica, sino que se fue al área justamente complementaria de esa pasión. Entonces su pasión se mueve entre lo técnico, pegado de todo el tema de control, los datos, big data, analítica, todo esto, pero también desde ser un hombre que ama la literatura y que ama escribir. Entonces a Carlos, bienvenido. Este espacio es tuyo, Carlos. Como te decía, esto es para que a través de tu historia podamos inspirar el futuro ejercicio profesional de nuestros ahora estudiantes, futuros egresados. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Liliana. Un saludo muy especial para todos. Me alegra mucho saludarlos, la verdad. Este espacio, pues, es un espacio inesperado. Afortunadamente tuve la oportunidad de conocer a Liliana y ella, pues, me hace la invitación y pues para mí es muy grato poder hablar con estudiantes de la Facultad de Minas, que es mi alma mater y de donde guardo como tantos recuerdos y, y pues que me inspiró para hacer tantas cosas. Entonces, pues nada, Liliana, yo voy a comenzar como tal vez contándoles sobre mi formación. Yo estudio ingeniería de control, pues como lo acaba de decir Liliana. Ejercí como ingeniero de control, estuve trabajando para empresas de automatización y control, de instrumentación y control. Digamos que ese trayecto fue durante los primeros años luego de salir de egresado. Y pues digamos que en el proceso, obviamente todo eso que lo mueve a uno, la pasión que lo mueve a uno a hacer cosas, yo siempre tuve como un interés particular por la literatura y por las humanidades. Entonces comencé a estudiar la especialización en hermenéutica literaria. Hermenéutica, para quienes no sepan, es la interpretación de textos literarios. Y podemos hablar ahorita un poquito más del asunto, la maestría en hermenéutica literaria. Y digamos que en ese proceso empezaron a pasar cosas como muy chéveres para mí en cuanto a la formación, en cuanto a la investigación y en cuanto a la academia. Una de ellas fue precisamente que tuve la oportunidad de comenzar a ser profesor en la Universidad de AFID, y siendo profesor, pues tomo la decisión de renunciar a mis trabajos de ingeniero. Y pues digamos esa decisión es significativa en la vida porque ya de ahí en adelante comienzo como toda esta carrera académica en donde pues se convierte en un hito poder realizar un doctorado. Entonces hice el doctorado en humanidades. Ese doctorado lo hice sobre un tema muy especial para mí. Ese tema consolida una metodología de trabajo y consolida unas formas de pensar la conciencia y se llama, pues digamos que dentro de lo que yo establezco, la intención es que ese trabajo sea como el nacimiento de algo que se va a llamar la historia cultural de la conciencia, así se va a llamar. De eso también podemos hablar en extenso.
Llevo 12 años en la Universidad de AFIT, ejerciendo todo tipo de cargos, desde profesor hasta investigador, hasta, digamos, conferencista, porque conferencista he sido mucho también. Y bueno, he consolidado proyectos de investigación muy interesantes en donde el campo de la ingeniería y el campo de las humanidades está imbricado o es convergente. Y yo creo que esa es como la invitación de esta charla el día de hoy, como que ustedes que tienen esta formación en ingeniería puedan como empezar a encontrar como esos lazos convergentes con otras disciplinas, porque esto se está convirtiendo en un tema urgente. Entonces, esa urgencia necesariamente los va a llamar a ustedes a trabajar y abrir como la expectativa hacia otros campos del conocimiento. Carlos, perdóname, te interrumpo. Una de las, digamos, motivaciones para haber pensado en ti y haberte invitado a este espacio es justamente porque cuando los chicos nuestros van a hacer las pruebas Saber Pro, las pruebas postuniversitarias, los aspectos más flojos siempre son los que tienen que ver con competencias ciudadanas, y competencias ciudadanas incluye estos asuntos de saber leer, ¿cierto? De estas Sí, otras competencias no técnicas, y ahí nos rajamos mucho. Y en la facultad se viene trabajando sobre algo que hemos denominado el Manifiesto de Ingeniería para la Vida, y la ingeniería para la vida es justamente eso, cómo logramos hacer uniones con otras disciplinas para trabajar todos por la vida. Y en ese sentido, digamos que uno, hablando con los empresarios, nos dicen es que los ingenieros de ustedes son muy buenos, pero son ingenieros. No son capaces de escribir un texto, no son capaces de hablar si no es por esquemas, no les dice usted hágame en prosa algo y se encartan, porque entonces quisiera, y esa es un poco la invitación, Carlos, a que en la medida que vas haciendo tus charlas, nos vas mostrando la importancia del saber escribir para cualquier profesional y en este caso para la ingeniería, ¿sí? Sí, a ver, ahí es muy interesante. Yo la labor de escritor y de lector, pues digamos que la ejerzo desde siempre. Incluso estando en la universidad, yo tuve la posibilidad pues como de publicar mis primeros cuentos. Ahí hay uno que publiqué en la revista pues de la universidad, ya se me escapa el nombre, el periódico de la universidad. Ah, sí, El, sí, cuen- sí. el cuento se llamaba Subir a Minas y Bajar a Agronomía, así se llamaba. Wow, pero buenísimo ese cuento, sobre todo para los chicos que hoy están empezando el primer semestre Y y que es al una hacer sus historia. horarios lo ponen una serie, otra Es una complicadísima. historia sobre montar en bus y subir desde agronomía a Minas y bajar de Minas a agronomía y las filas y todo el rollo pues que se forma en ese, digamos, en ese fenómeno tan extraño que es estar en sedes tan separadas, ¿cierto? Que me parece a mí muy curioso y que representa a la facultad como tal. Estando ahí, pues obviamente yo aprendí a escribir muy bien, tuve profesores en las materias de contexto que me ayudaron pues también a consolidar una forma de escribir. Yo creo que es primordial como esas materias transversales a los pensum, aparte de que uno conoce personas de otras carreras y todo lo demás, pues le consolida a uno como otros saberes, y eso de ingeniería para la vida me llama mucho la atención porque pues es significativo. Ya cuando comienzo en EAFIT, incluso pues yo empiezo a trabajar dictando materias en algo que se conoce en EAFIT como el núcleo de formación profesional, que se parece mucho a los contextos de la nacional. Allí particularmente había unas materias que se preocupaban precisamente porque los ingenieros, los administradores desarrollaran habilidades de escritura argumentativa, en donde pues se nota precisamente una gran falencia en nuestros profesionales. ¿Yo qué opino al respecto? Digamos que sabiendo mucho, porque dicté esas materias durante 4 o 5 años, yo lo que creo es que a nivel general se piensa que porque uno sabe leer y escribir decentemente, eso basta para poder comunicar un mensaje, y realmente poder consolidar la transmisión de un mensaje a través de la escritura
constituye uno de los desafíos pues como más importantes a los que uno se puede enfrentar mientras que es profesional. La claridad en el discurso, la presentación clara de los objetivos, la presentación clara de hipótesis de trabajo, la escritura de conclusiones que se dificulta a todos los niveles, porque ahora bien, uno puede hablar de los ingenieros, pero realmente esto le pasa a los artistas, a los matemáticos, a los agrónomos, pues es decir, es un problema realmente generalizado en nuestra sociedad. Y yo creo que mientras que uno está avanzando en la carrera profesional, se constituye en uno de los desafíos. Igual que le dicen a uno, usted tiene que salir bilingüe, usted tiene que aprender inglés. Yo creo que a uno en la universidad le deberían de decir igual que aprender inglés es aprenda a redactar muy bien textos argumentativos, consolide una estructura, familiarícese con formas de expresión en su idioma o en su lengua materna, ¿cierto? Que a veces pasan por alto y suponen que porque uno tiene una formación en español y literatura en el bachillerato, por ejemplo, con eso basta, pero uno se está enfrentando cada vez más al desafío de escribir. Y lleguen a la empresa que lleguen, por ejemplo, y esto se los digo como experiencia propia, a ustedes les va a tocar empezar a levantar informes, levantar white papers, levantar correos, exponer, por ejemplo, ante agencias de mercadeo cuál va a ser su estrategia, y todo eso necesita de la palabra necesariamente para transmitirse. Y yo creo que esos roles estratégicos realmente son en los que reposa gran parte de, digamos, del sentido de muchas empresas, y que nosotros eludimos hablar mucho del asunto porque pues obviamente nuestra formación es sobre los procesos, sobre la ingeniería, sobre otras cosas que son más del día a día, pero ya cuando llega uno como a la posición de jefe, uno se encuentra, digamos, constantemente con eso. De hecho, les cuento una experiencia. A mí varias empresas, entre ellas, por ejemplo, el CICE, me contrató precisamente para hacer unas campañas de formación en lectoescritura para sus ingenieros y sus gerentes y sus jefes, porque una de las cosas de las que se dieron cuenta es que perdían proyectos, no porque no estuvieran, no porque no tuvieran la idea, sino porque no sabían transmitirla, no sabían formularla en un texto escrito. Entonces esto es una necesidad latente porque pues uno muchas veces pierde un proyecto porque resulta que el abstract o el resumen o los objetivos no están bien planteados, o muchas veces incluso se puede ganar el proyecto y no se dio cuenta en que se comprometió en el objetivo, y eso también pues redunda en problemas a la hora de la ejecución. Digamos que dentro de lo que hemos hecho, pues yo les cuento la experiencia de AFID. Dentro de lo que se ha planteado en la experiencia con la Universidad de AFID es precisamente que incluso se están haciendo exámenes de validación sobre con qué competencias llegan los estudiantes a nivel de lectoescritura. Se formó un centro de lectura y escritura en la universidad al que puede acudir cualquier estudiante precisamente para poder consolidar formas de escritura con suficiencia. Y pues la experiencia en esa medida es muy interesante. ¿Qué es lo que pasa? Que uno sí siente que, a ver, que de todas maneras sí existe el centro de lectura y escritura, pero siente uno que los profesores de formación básica, incluso aquellos que están en el pensum, no terminan exigiendo, y entonces los estudiantes también caen pues como en un relajo, como si este profesor, que es el profesor de sistemas dinámicos, no me está poniendo problema por las referencias, por la bibliografía, porque respete las normas APA o no, entonces pues yo ya supongo que de ahí en adelante no habrá ningún problema. Entonces yo creo que también pues parte por una formación de los profesores a ese nivel de exigencia. Y exigir a ese nivel pues no es tan representativo realmente, porque muchos profesores dicen, no, pero es que yo evalúo si el estudiante hizo bien la ejecución del proceso, ¿cierto? Pero a mí no me interesa si citó las normas o no, pues con normas o no. Y eso, digamos, eso se vuelve preocupante porque también es un asunto generalizado en donde en unas partes sí me están exigiendo mucho y en otras partes no me exigen nada. Entonces, digamos que
poder romper como esa cadena y entender que en todas las materias se ejercen actos de habla, porque así, digamos, se llama realmente desde la academia. O sea, cuando uno va a buscar redacción de textos argumentativos, uno realmente tiene que buscar la filosofía involucrada en algo que se conoce como los actos de habla. Y digamos que estudiando esa filosofía o estudiando esas reglas académicas, uno entiende por qué es importante cumplir, por ejemplo, con las premisas de la relevancia, de que un mensaje sea claro, que sea conciso, que sea afortunado y que pueda brindar como un contexto en el cual dos personas se comuniquen o un grupo de personas se comuniquen sin tener pues mayores inconvenientes. Carlos, yo me quiero enfocar un poco, digamos que tú te gradúas como ingeniero de control. Ya nos has dicho que durante tu paso por la universidad cogías materias de otras facultades que te fueran llevando como en ese hilo conductor de lo que era tu pasión, que era la literatura, ¿no es cierto? Y ahí aprendes a escribir, sacas tu primer cuento, te gradúas de la universidad y en ese momento, digamos, uno tiene dos caminos, ¿cierto? Que es un poco lo que estos jóvenes que nos están acompañando hoy, en su gran mayoría, están a punto de terminar sus asignaturas para graduarse. Entonces ahí surge esa pregunta de, bueno, o me voy por el lado de la ingeniería, o me voy por el lado de la literatura, o cómo combino las dos, que finalmente ahorita nos vas a contar cómo lo has venido haciendo. Pero vamos a esos primeros momentos. Ahorita tú nos decías, bueno, en un momento tal decido que adiós la ingeniería y me dedico solo a esto, pero ¿cómo vives esos primeros ejercicios profesionales y por qué finalmente llegas a la decisión de que ibas a caminar por otro camino y no el de la ingeniería de control, aunque después te lo vuelves a encontrar, como nos vas a mencionar próximamente? Claro. A ver, antes de dar respuesta a esa pregunta, yo sí, como acá, como están los estudiantes, los colegas, los futuros colegas, como que sepan, pues, por ejemplo, yo cuando cogía yo no cogí electivas de la Facultad de Minas, yo cogí electivas en historia y escogí, por ejemplo, guardo un grato recuerdo de una materia que se llama semiótica que vi con el profesor Juan Gonzalo Moreno en la Facultad de Historia y Economía. Pues es fascinante uno llegar al punto en el que se encuentra con estos profesores que también son ingenieros, porque de hecho el profesor Juan Gonzalo Moreno es químico y él después hizo sus carreras y posgrados en historia. Entonces es muy curioso porque uno encuentra también este tipo de personajes que pueden ser más habituales de lo que uno se imagina, pues si presta atención. Ya cuando era simplemente como el homenaje ahí al profe para que lo tengan presente. Ya después, cuando salgo, pues obviamente yo sí, pues aquí debo decirlo, digamos, yo no provengo pues como, pues yo provengo como de un lugar difícil, me tocó pues la violencia de los 90 como para establecer un contexto. Yo estaba en la adolescencia cuando obviamente pues las cosas en la ciudad estaban muy complicadas. Yo vivía en uno de los barrios más complicados de ese momento pues de la historia en la ciudad. Muchos de mis amigos pues de infancia murieron en medio de todo ese, digamos, en medio de todo ese fenómeno que fue muy complejo. Entonces es muy difícil tomar decisiones de una vez que le partan a uno la vida en dos, pues. Entonces yo, pues obviamente terminé la ingeniería. Yo con la ingeniería, digamos, yo de la ingeniería quedé con, digamos, con conocimientos muy fuertes en pensamiento sistémico, pues obviamente ingeniería de control es toda la teoría de sistemas aplicada al campo industrial y al campo de los procesos y muy buen desarrollador de software. Entonces yo lo que hice fue que me incliné obviamente a seguir ejerciendo la ingeniería y la profesión la ejercí durante 5 o 6 años luego de graduarme. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que igual que en la universidad, como que tenía esas dos pasiones paralelas, se fueron enriqueciendo una a otra. Yo mientras que hacía de ingeniero en Carvajal y en Danfoss, que fueron las dos empresas en las que trabajé, y un emprendimiento pues que intenté gestar,
yo escribía para el Colombiano. Entonces en el Colombiano, por ejemplo, alcancé a escribir en el Dominical, alcancé a publicar algunos cuentos en otras revistas, pues, pero digamos que eso se hacía en la noche o los fines de semana, como consolidando formas de hablar, pues, y formas de representación diferentes. Eh, y eso es una pasión, o sea, yo le digo a las personas, cada uno tiene su pasión, es decir, yo veo que mucha gente juega fútbol por pasión y a la vez son ingenieros y son jugadores amateurs de fútbol y a eso le sacan el tiempo, se compran su super guayo, se compran su super uniforme, tienen sus compañeros con los que conversan. La diferencia mía era que yo, digamos, esa pasión toda estaba dirigida como hacia el campo de la literatura. Entonces, pues es lo mismo, es lo mismo. O hay otras personas que son radioaficionadas y son ingenieros y son gerentes de empresa, pero son radioaficionados y compran sus equipos y bueno, es que es una cosa muy chévere porque uno no solo es un profesional, sino que uno es muchas otras cosas, ¿cierto? Y personas también que se dedican a su familia y que están con sus papás o que están con sus hijos y con su esposa. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que viviendo ese momento paralelo, pues digamos que obviamente ya llega el punto en el que uno pues ya es profesional, uno está ganando buena plata, porque en términos pues del materialismo dialéctico también hay que hablar de plata, entonces uno está ganando plata y ya llega el punto en el que pues, ¿qué estudio? ¿Hago una especialización en ingeniería o estudio un posgrado en ingeniería? Y pues yo dije, no, qué bobada, pues ya estudié ingeniería 5 o 6 años, pues estudiemos otra cosa, estudiemos humanidades, que es lo que me llama. Entonces, lo que decidí fue presentarme a estudiar un posgrado en humanidades, pues. Y escogí a FID incluso, era porque me quedaba cerca la empresa, porque yo pedí tiempo y no me lo dieron, entonces yo dije, no, pues toca una universidad donde yo no me demore más de 5 minutos en llegar. Entonces lo que hice fue que escogí a FID precisamente por cercanía, porque también estaba sobre la baraja estudiar la especialización en literatura colombiana en la de Antioquia, pero la de Antioquia me quedaba lejísimo. Entonces también como por asuntos prácticos termino en EAFID y, y a la vez hago de ingeniero y hago pues como el, digamos, el estudio. Y fue muy chévere, fue una aventura, personas diferentes, formas de pensar diferentes, muy afiliadas pues como con lo que me gustaba. Eh, pues la verdad es que a mí me entregaron la lista de los libros que yo había prestado en la biblioteca mientras que hice el pregrado y fue una cosa gigantesca y pues uno sí ve como el reflejo como de esas pasiones en pequeñas cosas, en pequeños elementos y era inevitable que yo terminara estudiando pues esa carrera. Digamos que el emprendimiento que intenté fracasó por algo muy especial y yo creo que esto es ¿Pero en hablando de qué era el lecciones, emprendimiento? ¿En qué era el emprendimiento? hablando de lecciones de egresado, me parece muy importante pues como esta lección de vida. El emprendimiento consistía en que para ese momento salió una legislación que exigía que los vehículos de transporte público tuvieran dispositivos de velocidad integrados para advertir a los pasajeros en qué velocidad o a qué velocidad iba el conductor. Entonces lo que hicimos fue que desarrollamos los dispositivos porque en ese momento pues no había los buses y todo lo demás, eran pues mecánicos, entonces había que hacerle la transformación a la digitalización y eso implicaba pues el desarrollo de unos sensores de efecto Hall para acoplarlos a las cajas de velocidades de los carros y que estos sensores, por ejemplo, transmitieran la información a los displays que se encontraban en la cabina de los pasajeros. Yo desarrollé los sensores, pues me inventé unos sensores, hice los acoples, pero ¿qué fue lo que pasó? Que me alié con personas que al final terminaron pues como defraudando la confianza porque yo les había incluso pues como trabajábamos en conjunto, yo había desarrollado los planos de los sensores y todo lo demás y resulta que estas personas con las que no debí confiar me copiaron los sensores y digamos que ahí ese emprendimiento fracasó precisamente por un asunto que uno también pues sale de la universidad y como ese tema de gestionar
el conocimiento con otras personas, uno realmente no levanta como banderas de auxilio o banderas de advertencia que le digan a uno que hay que hacer ciertos procedimientos para blindar el conocimiento que uno está levantando y que uno está construyendo. Y en este caso, pues, ese fracaso quedó ahí como un hito muy importante en mi vida, porque de ahí en adelante todo lo que desarrollo, primero como que lo blindo, lo paso por derechos e intento pues de alguna manera que si alguien intenta, pues y no comparto como la información tan abiertamente, sino que ya cuando haya de por medio un contrato de trabajo en donde queden bien establecidos pues digamos las condiciones de propiedad intelectual, porque uno sale demasiado piloso de la universidad y uno es capaz de hacer equipos de instrumentación, uno es capaz de levantar sensores, uno es capaz de inventarse procesos, pero muchas veces lo que pasa es que como no le enseñan a uno como todo el manejo administrativo, legal de todo ese tipo de desarrollos, uno muchas veces se choca con ciertas realidades, no solo pues como de las personas no santas, sino también pues con las realidades que impone el ecosistema legal y administrativo en Colombia, ¿cierto? De acuerdo, de Ese acuerdo. es otro tema largo, pues. Pero también te empezaremos luego a hablar de emprendimiento, Carlos. Entonces estás en ese momento, dices, bueno, ya es el momento de estudiar algo, decides, tomas la decisión de no coger el camino de lo técnico, sino entrarte a lo humanista y haces pues esta maestría en hermenéutica en EAFIT. Ahorita nos decías que llegó un momento en que empezaste a ser docente en EAFIT, pero que finalmente haciendo las dos cosas, ingeniero, docente y tu maestría seguro ya la habías terminado, pero decides dar el vuelco completo. Renuncio como ingeniero y empiezo el otro camino. ¿Qué cosas suceden en ti, en tu alrededor, en tu entorno, en tu mente, en tus pasiones que te hacen tomar ese nuevo camino? Ah, qué pregunta más interesante. Sí, a ver, yo llego a una empresa muy grande, Carvajal, una multinacional, que tenía como, pues son robustas, son como muy elefantes, mis jefes eran muy tradicionales, venían pues como de esquemas administrativos de los ochentas, entonces supervisaban todo, no era trabajo de hecho no era trabajo por tarea, sino que era trabajo por cumplir las 8 horas. Y digamos que uno también, ese asunto ha cambiado demasiado. Digamos que si yo hubiera llegado a una de las empresas como se maneja en la actualidad, tal vez yo hubiera persistido en estar ahí, pero yo sí sentí que la empresa como tal no me ofrecía ciertas condiciones y se volvía muy rutinario. Yo de hecho tuve la posibilidad en medio del desarrollo del software de desarrollar una aplicación para Carvajal y ellos no tuvieron la visión, por ejemplo, de decirme, venga, quédese aquí, abramos esta aplicación y la empezamos a procesar en la compañía, sino que ellos prefirieron comprársela a unos mexicanos sabiendo que yo les podía hacer exactamente la misma aplicación trabajando para ellos. Entonces, digamos, una visión muy cortoplacista, muy inmediatista, esa fue un componente, ¿cierto? Porque pues esto es multisistémico, esto es multivariable. Entonces el asunto fue que eso sí se constituyó pues como en un hito. El otro hito era que estudiando la maestría me encuentro con un escritor que se llama Juan Carlos Onetti. Y Juan Carlos Onetti tiene un cuento que se llama El posible Baldi. ¿El Y posible? el posible Baldi. Y Uh-huh. ese posible Baldi es como decir el posible Carlos Andrés, ¿cierto? Como el posible. Y entonces es sobre un oficinista que persiste en ir uno y otro día al trabajo y en medio de todo eso él se empieza a inventar unas historias imaginadas sobre qué sería de él si estuviera en otra parte, si hubiera tenido el valor de montarse a una barca pesada de maderos para emprender una aventura, dice Juan Carlos Onetti en el cuento, y yo creo que ese cuento me movió también demasiado, ¿cierto? Muy Porque bien. se constituyó como en un hito muy particular. Ahí hay otro autor que se llama Robert Balser, él no es tan conocido en Colombia, pero digamos que la referencia a Juan Carlos Onetti es muy interesante. Ese es como el segundo hito, pues, y el tercer hito ya es como el asunto pragmático de listo, ya llega este punto en el que uno va a comprar un carro o aspira a comprar una casa
y uno sabe que eso ya se vuelve un préstamo que lo va a amarrar a uno 20, 30 años y ya no va a ser tan fácil cambiar de trabajo. Entonces, antes de tomar esa decisión, que es como el tercer motivo, yo digo, no, pues yo no me voy a meter en una casa, no me voy a meter en un carro, hagamos la apuesta por seguir como este instinto, como este pálpito, como dicen las abuelas. Entonces, decido irme de lleno con esta pasión a costa de muchas cosas, pues la verdad, no es que yo diga pues que eso fue sencillo, no, o sea, durante 2 años como profesor de cátedra en la Universidad de AFID, obviamente cambia todo, el salario, las perspectivas de vida, pues hay que hacer como una reformulación, hay que rebarajar pues como las situaciones, pero hubo algo que fue muy afortunado y fue que llegó una colega, una compañera que estudió conmigo ingeniería de control, que ella sí, digamos, ingeniera de siempre, doctora en ingeniería, y ella llega a la Universidad de AFID y empieza a plantear unos proyectos de investigación en donde se da el tema de la convergencia entre las humanidades y la matemática, que eso fue muy interesante. Entonces, cuando ella llega, ya ahí pues me conecto con esos proyectos de investigación y la vida empieza a fluir hacia una dirección que para mí ha sido muy afortunada, porque pues obviamente ya estamos hablando de otro tipo de proyectos, pero pues digamos que también hacen parte como de una satisfacción personal muy grande. Carlos, entonces ya tenemos claro esas motivaciones, esos hitos que tú llamas, que te dicen, no, o ya o nunca, implican sacrificios, ¿cierto? Porque siempre que uno va a tomar una decisión, está abriendo una puerta, pero está cerrando otra, ¿cierto? Y eso es lo duro de las decisiones, ¿cierto? Entonces cierras esa puerta, te vas y te metes de fondo en este tema tan apasionante que hablas de las humanidades más las matemáticas y cómo gestar ahí proyectos de investigación. Entonces ahí ya estás en EAFID, tiempo completo, y te metes a esto de la matemática más las humanidades. Cuéntanos eso hoy, y bueno, y después estudias tu doctorado, que también ahorita nos cuentas en humanidades. ¿Cómo es ese ejercicio hoy? Porque hoy estás teniendo justamente la posibilidad de juntar en tu trabajo tus dos pasiones. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se logra? Sí, llega un punto en el que, y yo creo que esto ustedes lo van a escuchar de ahora en adelante, pues bastante. Ya muchas disciplinas se están planteando en términos de convergencia. Entonces, si ustedes miran disciplinas como las ciencias cognitivas, por ejemplo, como todo lo que involucra la industria 4.0, en donde está la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, en donde está, digamos, la computación en la nube. Y dentro de la inteligencia artificial, por ejemplo, la mal llamada inteligencia artificial, pero eso es otra discusión. Hay unas disciplinas, por ejemplo, como el procesamiento de imágenes, como el procesamiento de audio, como el procesamiento de texto, que ya no son disciplinas en donde las aplicaciones que se desarrollan puedan simplemente ser construidas por ingenieros matemáticos o por ingenieros de control, sino que se necesita, digamos, la convergencia entre personas de diferentes campos del saber, que sepan cómo se interpreta una imagen o la forma correcta de interpretar una imagen, que sepa cómo se construye un texto, la forma correcta de construir un texto, que sepa, por ejemplo, uno que está buscando dentro de un audio cuando está buscando fraude, por ejemplo, que son proyectos en los que hemos trabajado. Entonces, digamos que ese tipo de problemas que empiezan a surgir alrededor del Big Data y del manejo de datos no estructurados, empieza a exigir la participación de equipos cada vez más transdisciplinarios, en donde tenga que haber un matemático, un humanista, un lingüista, un intérprete, pues alguien que interprete arte, por ejemplo, porque ya no basta solo con tener el ingeniero, el buen matemático, sino que es necesario que se abran todos estos campos de conocimiento. Entonces, el primer trabajo en el que estuvimos, el primer trabajo de investigación era detección de emociones en audio, por ejemplo,
Y lo que, obviamente, ustedes se podrán imaginar, ¿qué necesita uno para detectar emociones en audio? Entonces, no solo necesita un experto en procesamiento de señales, sino que necesita un psicólogo, por ejemplo. Necesita un antropólogo que entienda las dinámicas de ese segmento o ese grupo de personas sobre las cuales nosotros vamos a hacer grabaciones de audio. Se necesita un lingüista que entienda las variaciones del lenguaje asociadas, por ejemplo, a emociones particulares. Y se necesita un equipo de validación de los modelos. Entonces esto se vuelve muy interesante porque pues lo que hace es que integra diferentes campos del saber. ¿Qué es lo que pasa? Que integrar esos campos del saber ahorita no es tan fácil, ¿cierto? Porque obviamente pues los antropólogos les cuesta mucho entenderse con los ingenieros, los psicólogos les cuesta mucho entenderse con el matemático. Entonces a mí me empiezan a contratar como en una especie de traducción, de Claro, traductor. porque sabías de los dos mundos, habías Eso es vivido los dos mundos. Sí. correcto. Entonces yo lo que empiezo a hacer es como una especie de digamos, de conexión entre campos del saber. Entonces, cuando los psicólogos intentaban decirle algo a los ingenieros sobre qué buscar, entonces a mí me tocaba como empezar a hacer como esa traducción entre, mire, es que los psicólogos dicen esto y ustedes lo que tienen que empezar a hacer es buscar en la señal tal cosa. Pues, y empezar a establecer esa conversación y entender cuáles son los puntos que sirven para solucionar el problema de investigación en el que estábamos involucrados. De hecho, para que sepan, McKinsey, que es una página o una empresa pues, de asesoría a nivel administrativo muy importante en el mundo, dice que el próximo trabajo más demandado en el mundo va a ser el de traductor de analítica. Es decir, una persona que básicamente como yo lo que haga es que tome a los científicos de datos y sea capaz de decirle a los científicos de datos qué es lo que está esperando el gerente, qué es lo que está esperando el administrador, qué es lo que está esperando la gente de mercadeo, qué es lo que está esperando el psicólogo. Que, ¿sí me entienden? Entonces ya lo que se hace en términos de esa convergencia es preocuparse por cómo se comunican unos campos de saber con el otro, con los otros. Carlos, entonces, perdóname ahí, y te interrumpo con algo y es decir, que aquellos que tenían miedo o que tienen dudas de su ejercicio profesional porque amaban el arte, amaban la literatura, amaban la poesía, todas estas expresiones que en principio son contrarias a la ingeniería, y las dejan abandonadas temporalmente porque su familia dice, en esto ni riesgos, no te patrocino ninguna carrera que tenga que ver con esto, sé ingeniero, que eso es lo que te va a dar plata y lo que te va a asegurar, y cuando tengas esa plata, pues te dedicas a lo tuyo. Entonces, digamos que muchos entran con ese miedo y ahorita está ese paso a mi primer trabajo en ejercer algo que no quiero, ¿cierto? Que no quiero ser ingeniero de control. Pero entonces tú nos dices, no, es que esa combinación tuya de ingeniero artista es lo que hoy está demandando el mercado, ¿cierto? Entonces háblanos un poquito más, refuerza ese mensaje, Carlos, porque Eso de es verdad que uno lo encuentra permanentemente ese miedo, ¿no? Es súper interesante porque es que están pasando cosas demasiado emocionantes para los que tenemos como pensamientos disruptivos y divergentes, porque lo que está sucediendo, por ejemplo, ahorita nada más, la próxima semana abrimos un diplomado de precisamente de visualización de datos y arte en EAFIT, en donde vamos a tener ingenieros que saben programar en R y Python, pero que tienen a su vez una vocación estética para poder presentar mucho mejor la información. Allí vamos a trabajar, por ejemplo, con un artista de la Nacional que se llama Alejandro, que precisamente el tipo lo que hace es que construye arte con base en código en Python y en R, y se entiende muy bien con Linux, y digamos, todo lo que él hace es construir arte a través, por ejemplo, de estos dispositivos. Entonces, se viene una revolución porque incluso ahorita quienes estén más enterados, pues obviamente hay en este momento como una gran forma de transar arte en el ciberespacio que se llaman los NFTs, que incluyen, por ejemplo, una forma de entender cómo yo puedo crear una pieza artística digital y ponerla al servicio de la comunidad e incluso obtener dinero por eso. Yo no los estoy invitando pues a que hagan todo eso, pero pues son cosas que están pasando, ¿cierto? Son cosas que están pasando
y que me parece que están abriendo campos de investigación cada vez más apasionantes, porque uno no se puede reducir simplemente a, digamos, a esa profesión que uno sí ama, que uno valora bastante, pero que si uno siente interés por otras cosas, esos procesos de convergencia se están dando cada vez con más urgencia. Eh, Ejemplo de eso, hay una carrera o hay una disciplina que se llama el data humanism, data humanism. Y lo que hace es que, digamos, el data humanism está interesado por presentar visualizaciones que antes eran, digamos, o cifras sobre fenómenos respecto a los cuales era muy difícil hablar antes, representarlos de forma pues artística. Entonces, por ejemplo, les pongo el caso. Siempre se ha criticado mucho hablar como del tema del suicidio, ¿cierto? Entonces, los datos que se presentan siempre alrededor del tema del suicidio suscitan como cierta suspicacia, como, ay, entonces un suicida es simplemente una cifra más, ¿cierto? Y ese tipo de cosas. Entonces, lo que busca esta profesión es precisamente intentar hacer formas de visualización para fenómenos tan complejos como eso. Entonces, la líder, digamos, de ese movimiento creó una forma de visualizar datos sobre el suicidio que representan un paisaje. Wow. Entonces, cada elemento del paisaje es una persona que lastimosamente pues se suicidó, pero que al representarlo de forma artística lo que hace es que vela un poco esa discusión sobre, pero entonces un suicida, que es un fenómeno complejo, social, del que es, digamos, a veces muy difícil hablar. Ella lo que hace es que construye un paisaje y ese paisaje se vuelve supremamente evocativo y uno lo que hace es que reacciona ante el paisaje, pero a la vez está haciendo análisis de datos porque está viendo, digamos, la cantidad de personas que se suicidaron ese año en un país como Holanda, porque esas cifras son de un país como Holanda. Entonces, pues, Qué si locura todo uno lo que va, está sucediendo, ¿no? Qué si locura uno va estos nuevos mundos del conocimiento y el ejercicio profesional, que yo creo que también, Carlos, hemos hablado y tú lo escuchas, no, es que la tecnología reemplazará al hombre, pero en estas cosas que tú mencionas, la visión humanista no está siendo reemplazada. Yo quisiera que también ahí nos contaras algo frente a ese postulado y es que cada vez más trabajos serán reemplazados por el robot y por las máquinas. Y entonces, ¿dónde está el espacio de los humanos? Y yo creo que está justamente en estas cosas que nos estás mencionando ahorita. Sí, a ver, yo, digamos que mi discusión es muy fuerte. Ahorita se viene un tema ético y regulatorio muy fuerte frente a las redes sociales, por ejemplo, frente a la implementación de modelos matemáticos, pues que llamamos inteligencia artificial o aprendizaje de máquina. Yo creo que esa regulación y el comportamiento ético de los ingenieros ahí va a tener un valor preponderante no solo pues obviamente para comprender qué está pasando a nivel social con la implementación de estas tecnologías, sino también para lo que, digamos, para lo que tú dices, tener la sensibilidad de pensar que quizás haya mejores formas de hacer las cosas y en ese sentido pensar que los seres humanos en ciertas circunstancias somos irreemplazables y que el valor de la decisión de los seres humanos se vuelve en ciertas circunstancias irreemplazable. Yo creo que también estamos viviendo como un apogeo desmedido sobre eso de que nos van a reemplazar máquinas. Yo siento que sí, hay procesos en donde uno puede automatizar una caldera y reemplazar pues al señor que hacía el trabajo pues de mantener la caldera en sintonía, pero yo siento que necesariamente hay procesos que involucran particularmente fenómenos sociales y fenómenos humanos que nunca una máquina va a poder reemplazar pues la utilidad de la toma de decisiones que nosotros ejercemos sobre él. Si ustedes abren, por ejemplo, esa discusión sobre ética computacional, ética algorítmica, ética en la inteligencia artificial, se van a dar cuenta quiénes mueven, digamos, ese nuevo, digamos, esa respuesta a ese futurismo sobre el cual nos han hecho vivir en los últimos 30 años, apalancado de alguna manera, pues por marcas
grandes marcas, grandes conglomerados a los que les interesa que nosotros creamos que los computadores nos van a reemplazar y que Siri pues es más inteligente que nosotros, pues cosas de ese estilo, pero si se dan cuenta en el fondo, y ustedes que son ingenieros y que saben de matemática y que sabemos pues digamos que nos toca resolver ecuaciones diferenciales de Ito y esas cosas locas que lo ponen a hacer a uno, digamos que nosotros sabemos que que hay cosas cognitivas que no pueden ser reemplazadas por un modelo matemático. Nosotros entendemos el trasfondo de la implementación de un modelo matemático y en ese sentido, pensar que ese modelo matemático va a reemplazar un fenómeno como, digamos, como la sensibilidad, como la percepción, como la memoria, como, bueno, tantos otros, como la atención, es ilógico, pues. De hecho, yo recuerdo yo me gradué pues ya hace 15, 16 años, más o menos. Yo recuerdo que había un profesor que nos decía, por ejemplo, el problema de automatizar una caldera, que porque el experto que automatizaba una caldera, el experto que manejaba la caldera sabía en qué color de llama había que apagar una válvula y que ese movimiento era súper clave. Yo no sé si eso ya lo lograron hacer, pues, pero él decía de la complejidad de reemplazar una persona que sabe por el color de la llama qué válvula cerrar por un PLC o por un sistema de automatización PID, pues todo lo que sabemos los de control en general. Las humanidades han prevalecido. Digamos, yo soy doctor en humanidades, entonces ustedes se podrán imaginar la pasión que me produce pues hablar de las humanidades. Las humanidades han prevalecido y yo creo que estamos montados como en un cuento en el que si nos quedamos con los discursos globales, no trascendemos a los problemas reales que podemos resolver realmente como profesionales. Entonces, digamos, es un llamado para no caer en ese juego y ese es como un mensaje clave para mí. Muy bien. Carlos, vamos a ver si los chicos tienen preguntas. Pueden abrir Claro. sus micrófonos, el que quiera, o si la ponen en el chat, para que estos últimos minuticos aprovechen y conversen aquí un poco con Carlos. ¿Quién quisiera participar? Carlos, volviendo pues como a retomar ese hilo conductor de tu vida, ok, empiezas entonces a involucrarte gracias a esta nueva profesora que entra pues a la universidad y que los invita a esa convergencia humanidades-matemática y a partir de ahí a generar todos estos proyectos que nos has contado. Y llega un momento en que dices, ok, esto es lo mío y necesito generar conocimiento propio y te decides ir al doctorado. ¿Cuándo es el momento para ti y qué ha representado ya? Porque claro, si tú ahora haces un doctorado en humanidades, pero en un tema que nos contabas ahorita el nombre, por aquí lo había copiado, bueno, en La, fin. la historia cultural de la La historia, conciencia, sí. correcto. Entonces, cuéntanos ese pedacito. ¿Por qué ese tema? ¿Por qué el doctorado en humanidades, pero sin dejar de lado lo otro? Porque Bueno, entonces, entiendo, tu doctorado justamente es la convergencia de tus dos mundos. Eh, a ver, el doctorado termina como de consolidar esa pasión humanista, pero realmente esa convergencia se está ejecutando en este momento. O sea, digamos que la continuación del doctorado es ya plantearme en términos convergentes esa discusión de la que hemos hablado pues durante toda la charla. El doctorado se plantea en primer momento que esto fue muy bueno porque salen unas becas del gobierno Santos para formar 5.000 doctores. Entonces, esas becas, pues participo por una de esas becas y me gano, pues tengo la fortuna de ganarme la beca y con esa beca emprendo un tema en el que ya venía trabajando, que es como el de todo lo que tiene que ver con el estudio científico de las emociones.
Entonces, partiendo de ahí del estudio científico de las emociones, empiezo a encontrarme como con unos temas súper apasionantes y se empieza a abrir un panorama alrededor de la psicología conductual, el psicoanálisis, la psicología experimental, y me doy cuenta como que la clave de todo este tema reposa sobre el estudio de la conciencia a finales del siglo XIX. Hay un autor muy citado que se llama William James, y lo que hago es que sigo como la pista de lo que propone William James, y ahí me encuentro con otros, digamos, con otros autores cada vez más interesantes. Lo particular de la historia es que el desarrollo del estudio de la conciencia se ve promovido básicamente porque Faraday y Maxwell, que nosotros vemos física 2, que es física de campos, entonces cuando Faraday y Maxwell se dan cuenta pues del electromagnetismo, inventan sus experimentos, y Galvani se da cuenta que el cuerpo, por ejemplo, tiene, digamos, componentes eléctricos, en el sentido pues de que nosotros producimos energía. Entonces, ese descubrimiento que surge desde la ingeniería, desde la ciencia, apalanca el estudio del sistema nervioso en el cuerpo. Y cuando estos psicólogos experimentales se dan cuenta que es posible, por ejemplo, estudiar el cuerpo, comprendiendo cómo se dan, digamos, su transferencia de energía eléctrica, en ese principio, pues ya sabemos que eso está compuesto por muchas otras cosas, pero digamos que en ese momento esa pista les da la capacidad de empezar a hablar sobre o de estudiar fenómenos de la conciencia, como la percepción, por ejemplo, que como cuando nosotros sentimos a través del tacto una superficie, ellos empiezan a explorar la manera en que se da eso. Entonces a mí me interesa mucho ese momento precisamente porque lo que hace es que igual hace converger los saberes. Por un lado está Faraday y Maxwell desarrollando toda su teoría sobre el electromagnetismo, y los psicólogos llegan ahí, y los psicólogos experimentales y la medicina experimental llega ahí y dice, uy, esto está muy interesante, empecemos a hacer experimentos a ver cómo empezamos a evaluar las reacciones del sistema nervioso a ciertas descargas eléctricas. Bueno, cosas ya de los experimentos, pues no podemos hablar mucho, pero se vuelve una cosa súper apasionante, porque gran parte de lo que sabemos en la actualidad sobre los seres humanos y esos estudios sobre el cerebro están montados sobre las teorías que estos personajes construyeron a finales del siglo XIX, apalancados por el estudio del electromagnetismo. Entonces, para mí eso pues No, pues la total es pasión. maravilloso, y nos pone en este momento en una situación en la que la convergencia, ya que me planteo, tiene que ver precisamente con la forma en que nosotros estamos hablando de la conciencia, asumiendo supuestamente que tiene componentes algorítmicos, matemáticos, que ya nos pone como en el juego de otra disrupción en el estudio de los seres humanos, que eso obviamente pues hay que hacer el paneo. Yo he leído mucho al respecto de los autores actuales y siento que ahí hay cosas por construir que me parecen muy interesantes. Cómo ahorita la matemática le dice cosas a la psicología, cómo la psicología le dice cosas a la matemática para entender o explicar ciertos comportamientos humanos, sociales complejos. Ese es el tipo de cosas que espero hacer. Para invitarte ya a la lección, a ese punto específico que vas a dejar acá de reflexión, antes de eso quisiera decirte, ¿el polígrafo es una manera de juntar esos mundos o eso es otro cuento que después nos contarás? El polígrafo. Sí, el polígrafo es un desarrollo. El polígrafo tiene una historia pues apasionante. El polígrafo lo desarrolla el creador de La Mujer Maravilla. Se me escapa el nombre. Pero si ustedes buscan quién creó La Mujer Maravilla, resulta que ese señor es el mismo que se creó el polígrafo. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el lazo de la verdad que utiliza La Mujer Maravilla se pone en las muñecas de los villanos para que le digan la verdad. Ya. Entonces el asunto es que ese lazo de la Mujer Maravilla es una representación del cómic de lo que conocemos como el polígrafo.
El polígrafo sí, obviamente involucra mucho ese conocimiento de la psicología experimental. De hecho, por ejemplo, digamos que el rastro del primer sensor de cambios afectivos, que es el que sensa, por ejemplo, los cambios del sudor, que es un galvanómetro, si no estoy mal, lo que hace es que transmite energía a través de la piel y obviamente cuando uno suda, la transmisión de energía se ve un poco afectada, ¿cierto? Entonces lo que hace es que valida cuánto está sudando uno y uno solo suda cuando está reaccionando de manera negativa a la pregunta que le están haciendo, ¿cierto? Cuando uno se asusta o cuando ve a la chica que le gusta, pues que uno se pone, mejor dicho, colorado. Entonces lo que hace el galvanómetro es que mide, por ejemplo, esas condiciones de la piel y ese es uno de los muchos elementos que compone el polígrafo y tiene todo que ver con lo que les estaba contando, pues Muy básicamente. bien. Carlos, uno a veces dice que ser inteligente para atrás es muy fácil, ¿cierto? Cuando uno mira hacia atrás y dice, ah, no, pues yo en aquella época hubiera hecho esto, ¿cierto? Entonces, ser inteligente para atrás es muy fácil. Pero entonces te voy a invitar a que hagas un ejercicio de ser inteligente para atrás, pero parándote en hoy donde están estos muchachos, ¿cierto? O sea, ya conociendo tu trayecto en la vida y estás a cortas de graduarte, ¿cuál es esa lección que le darías a estos muchachos considerando esto que ya te digo? O sea, hoy tuviste una carrera, como la has venido desarrollando, entonces lección para los que van a estar justo en 6 meses saliendo de su proceso formativo universitario. No pues a ver, lo primero, rápidamente, lo primero es que disfruten mucho estos 6 meses que les quedan, que aprovechen al máximo la universidad, este retorno a la presencialidad, que vayan, digamos que para mí, todos los casos son diferentes, entonces es muy difícil hablar de manera general, pero que vayan a la biblioteca, que aprovechen esos libros que tenemos en la Biblioteca de la Nacional, en la Biblioteca de la Facultad de Minas, que busquen las revistas de investigación y ciencia y validen y miren qué es lo que va a pasar en el futuro, porque yo creo que no hay mejor pista sobre qué va a pasar en los próximos años que la que aporta, por ejemplo, revistas como Investigación y Ciencia, y que, digamos, ahorita están en un proceso muy bonito. Graduarse de una facultad como la Facultad de Minas hace parte como de un hito súper especial en la vida, recibir, digamos, el diploma, y si es en el aula, pues digamos, en el aula de Pedronel Gómez se convierte en una cosa mucho más espiritual y mucho más religiosa, con un valor estético muy importante, que si tienen esa afinidad, por ejemplo, seguro la van a sentir, que digamos que no se queden simplemente con la profesión. Yo sí, esa sería como mi máxima invitación. O sea, la profesión los consolida como seres humanos, les enseña una forma de asimilar el mundo, les enseña una forma de asimilar los fenómenos naturales y los fenómenos sociales, que se constituye, digamos, en un prisma para la vida, para desenvolverse en la vida, pero que definitivamente uno necesita tener otros prismas, ¿cierto? Que no se queden solamente con el prisma que les ofrece la profesión, sino que puedan constituir otras formas de mirar esos fenómenos, que muchas veces uno necesita ponerse en los zapatos del otro, entender cómo ve el mundo, y que eso solo se puede lograr si yo soy capaz de construir esa empatía con él. ¿Y cómo construir esa empatía? Pues digamos, preocupándonos por otras formas del conocimiento. Y puede ser el arte, puede ser el deporte, puede ser, digamos, la familia, puede ser el cariño de una novia, de un novio, pues lo que se quieran imaginar, pero uno necesita, digamos, esos otros espacios, que disfruten mucho, digamos, esa carrera profesional, que de todas maneras hace parte como esencial de lo que de ahora en adelante serán. Y nada, a que aprovechen bastante las circunstancias, las oportunidades, y que si sienten el llamado de otras cosas, lo asuman y lo respeten, ¿cierto? Que no se sientan tampoco sumidos en una sociedad que, digamos, lo señala a seguir un solo camino, sino que en este momento los caminos son múltiples, son convergentes, son divergentes, se bifurcan, y eso es muy interesante. Eso se constituye en una forma de enriquecer el camino
que uno decide seguir en la vida. De acuerdo, Carlos. Y yo creo que a veces uno cuando toma la opción de irse por caminos diferentes al camino inicial de formación y empezar, bueno, después hay coincidencias, como dices, y las va uno encontrando, pero a veces cuando uno decide tomar ese otro rumbo, puede sentir algo de culpa, ¿no es cierto? Como de remordimiento de, si 5 años estudié para ser ingeniera química, ¿cómo no me voy a dar la oportunidad de serlo? ¿Cómo le voy a ser infiel a mi programa de formación? Y no, yo creo que, como tú le decías ahorita, la ingeniería hace en nuestro cerebro lo que necesitábamos que hiciera, nos ayuda a pensar de manera sistémica, todo lo vemos por procesos, en fin, y ya eso está hecho. Entonces, no hay por qué decir, le estaré siendo infiel a mi carrera, sino, no, ya hice lo que tenía que hacer, ahora busco mis caminos de dónde ejercerla, ¿no? Y pueden ser que Sí. sean caminos disruptivos, como dices tú. Correcto. De acuerdo. Bueno, no, entonces, Carlos, te agradecemos mucho que hubieras estado acá. Yo creo que definitivamente, como lo decía al principio, tu pensamiento y la manera como estás abordando el ejercicio de la profesión es justamente lo que estamos buscando en este camino de la ingeniería para la vida, ¿cierto? Donde confluyen todos los seres vivos y donde confluyen todos los pensamientos, ¿no es cierto? Entonces, me encanta y por eso desde que te descubrí, tenía pendiente pues tenerte acá con nosotros para compartir esa nueva visión de la profesión. Gracias, Carlos, por haber aceptado la invitación. A Muchas los gracias. chicos que estuvieron acá y a quienes después nos van a ver en diferido en el canal de YouTube de la Facultad de Minas, gracias y estaremos entonces en otra lección de egresados donde vamos a hablar de otra manera, ya no a través de la escritura y de la literatura, sino de los modos de la conversación, lo que tú decías ahorita, las formas del habla, ¿no? De los actos de habla. Entonces, con otra de nuestras invitadas, con otra egresada invitada, vamos a abordar esa otra parte también de la importancia de saber conversar, de la importancia de escuchar al otro y de promover conversaciones inteligentes y creativas y armónicas e inspiradoras. Entonces, nos vemos en una próxima lección de egresados. Recuerden que las anteriores lecciones en el Muchas gracias, de la chicos. Facultad de Minas. Una buena tarde para todos o en el momento que estén viéndonos de día o de noche. Carlos. Hasta luego, muchas gracias, Liliana. Hasta luego, chicos, chicas. Hasta luego, muchas Gracias. gracias. Chao, gracias por todo. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Chao, buena tarde a todos.